Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto, al primer acto de la celebración del Día del Libro. Va a constar de los actos. Hoy la presentación del libro de João Paulo Costa, Enrique el Navegante, y mañana un concierto de guitarra clásica por el guitarrista chileno Bernardo García Huidobro. Centrándonos en el acto de hoy, es para nosotros, como siempre, que João Paulo ha tenido la oportunidad de estar por Ceuta, un placer poder contar con él hoy aquí. João Paulo es uno de los mejores especialistas que tenemos en la expansión ultramarina portuguesa, en la creación, en la construcción del imperio portugués en África y en Oriente. Él es licenciado, se licenció en 1984, doctor en Historia desde 1998, actualmente es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa, coordina el Departamento de Historia de esa universidad y dirige los cursos de doctorado de la misma. Además es director del centro más importante de estudios ultramarinos, CHAN, el Centro de Historia de Aquén, Edad del Mar, de Lisboa. Es, como digo, un gran especialista en esta etapa y, por no cansarles, decirles también que es un muy buen amigo de Ceuta, ya es un habitual en los últimos años. Pudimos contar con él precisamente en la presentación de este libro en su versión portuguesa en 2013. Muy recientemente, en el Congreso Los Orígenes de la Expansión Europea, Ceuta 1415, fue uno de los ponentes, con una comunicación titulada O fracaso de Ceuta revisado, o revisitado, mejor dicho, y tiene un importante número de publicaciones. Yo voy a destacar algunas, por no extenderme, no son demasiado largos, entre las que podemos destacar algunas de las que tenemos por aquí. Este Mare Nostrum, que es uno de los libros que dedica a este tema, o por ejemplo su última obra, esta de Historia de la Expansión, el Imperio Portugués, y como no, Enrique el Navegante, que hoy presentamos. Para presentarnos la obra contamos hoy con la presencia de la directora del archivo y del Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Rocío Rivera, además presidenta del Instituto de Estudios Ceutíes. Hay que decir además que João Paulo, en breve fecha, porque ya ha sido propuesto por unanimidad por la Junta Rectora del Instituto de Estudios Ceutíes para miembros correspondientes del Instituto, en mayo se celebra la asamblea correspondiente y estamos seguros que a partir de mayo João Paulo será un miembro más del Instituto de Estudios Ceutíes, ¿no? Lo cual es un honor para nosotros, ¿no? Como decía, nos acompaña Rocío Rivera para presentarnos la edición del libro y después intervendrá lógicamente el autor. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Yo sé que es un poco pronto para este tipo de actos y que además hoy hay otros actos en otras zonas de la ciudad. La verdad que muchas veces intentar celebrar el Día del Libro está complicado porque está estupendamente, muchos organismos de la ciudad, muchas asociaciones, muchos grupos quieren celebrar también el Día del Libro y ponen en estas fechas muchas actividades a las que muchas veces no podemos acudir a todas. Muchas gracias a ustedes por haber elegido esta para celebrar este Día del Libro. En este Día del Libro presentamos además un libro en papel, un libro tradicional. Es cierto que últimamente estamos buscando mucha edición digital, pero yo creo que este libro fue un clamor unánime cuando se presentó aquí en Ceuta en su versión portuguesa, en el original portugués, que el libro era un libro estupendo y que todo el mundo quería leerlo y leerlo tranquilamente. Por eso nos decidimos a este tipo de edición. Una edición en castellano, se ha hecho una traducción por parte de una empresa madrileña, políglota. Yo creo que una traducción muy correcta. Ya después opinará el autor sobre la traducción porque él habla perfectamente castellano, o sea que puede opinar sobre el tema. Es una edición en papel, como os digo, tradicional, que acometió el servicio de publicaciones con ilusión y sobre todo con una gran demanda por parte de los lectores, entre ellos el presidente de la ciudad, que tenía mucho interés en disfrutar de este libro. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva mucho tiempo aprendiendo historia, oyendo y leyendo cosas de historia, llega un momento en el que las biografías que al principio de tu carrera te parece que son cosas
un poco como fuera del lugar, ¿no? Que no es la verdadera historia, ¿no? Uno quiere estudiar historia económica, historia social, incluso historia material, pero las biografías te parece como que, bueno, es una cosa más novedad. Pero conforme va pasando el tiempo, las biografías se convierten en una forma estupenda de comprender la historia. De hecho, creo que han hecho más por la historia en este país algunas de las películas bien hechas o de las series de historia. Yo creo que sabe más la gente ahora de los Reyes Católicos que han sabido en su vida estudiando por las series. Porque la biografía te da un aspecto mucho más cercano de de la vida que rodeaba a los personajes, y también podemos comprender en cierta manera que es cierto que los hechos y la economía van mandando en la historia, pero que también hay personas especiales que por su determinación, que por sus ideas pueden modificar. Ese es el caso quizás de Enrique el Navegante, un personaje que es fundamental para comprender la historia de Portugal y por supuesto para comprender la historia de Ceuta. Yo creo que Ceuta lo ha reconocido siempre. Creo que tenemos calle dedicada a Enrique el Navegante, tenemos estatuas dedicadas a Enrique el Navegante, porque siempre ha habido esa idea en la concepción del ceutí de que era un personaje importante, aunque no supiéramos muy bien quién era, porque realmente tampoco estábamos muy enterados del tema, pero siempre había esa idea, por lo menos así me lo transmitieron. Yo espero que con el libro, aparte de aprender, disfruten, sobre todo aquí los chicos portugueses ya lo leyeron en portugués, pero los que no leemos tan fluidamente portugués, que lo puedan disfrutar, porque es un libro que, aparte de lo que van a aprender, es un libro muy agradable de leer, como toda biografía, en donde podemos comprender al personaje. Quiero agradecer especialmente a Joao que haya venido, porque él trae una agenda muy complicada, ha tenido que venir para Ceuta, para volver a Tánger, para después volver a Ceuta, o sea, y pasar esta frontera varias veces. Su viaje ha sido cansado y yo le agradezco muchísimo que haya querido pasar esta tarde con nosotros. Sin más, os voy a dejar que os cuente un poquito de su libro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor muy grande, es un placer estar aquí y es un honor estar en esta sección y tener una obra mía traducida en castellano por Ceuta. Quiero agradecer en primer lugar a vosotros y al Instituto, al archivo, a la biblioteca, por todo el interés que tienen tenido por mi trabajo. Y la traducción sí, es una traducción estupenda que creo que los lectores en lengua castellana van a comprender lo que yo quería decir cuando escribí este libro, que lo ha publicado en 2009 por la primera vez. Es también decir que es un honor muy grande tener sido invitado para pertenecer al Instituto de Estudios Ceutís y espero la votación de los miembros, pero solamente la invitación ya es un honor muy grande, es un placer. Es una cosa curiosa, mientras que soy especialista en historia de la expansión portuguesa, de las descubiertas, y enseño en Portugal, en la Universidad Nova de Lisboa, estas materias hace más de 25 años. La primera vez que vine aquí a Ceuta fue a 2 años y medio. Pero esta es la cuarta vez que vengo. Entonces, después que la primera vez costó, pero después tiene sido un volver pronto, y vuelvo domingo otra vez y quiero volver más veces. Quiero volver más veces porque esta ciudad me encanta. Particularmente creo que es una ciudad que más portugueses debían conocer. Porque es una ciudad que oímos hablar desde que somos niños, porque es materia fundamental que se enseña en la historia a todos los niños, es la conquista de Ceuta. Creo que está mal enseñada hoy en Portugal, pero ese es otro problema. Pero la conciencia de la ciudad, la existencia de la ciudad, la conciencia, la importancia que Ceuta tuvo en el desarrollo de Portugal como un país independiente, capaz de enfrentar Castilla y después la España, y capaz de se abrir al mundo y transformar el propio mundo, pasa por la conquista de esa ciudad por el rey Juan I de Portugal en 1415, que fue el acto fundador de la expansión portuguesa. Es cierto que después la expansión portuguesa se ha transformado en una cosa más nueva, que son las descubiertas empezadas
19 años después, en 1434, pero el simple facto de venir hasta aquí y de conseguir transformar esta ciudad en una base militar, base naval, en que los portugueses podían interseccionar las rutas musulmanas y al mismo tiempo apoyar de una forma nueva las rutas comerciales de la cristiandad que unían el Mediterráneo al Atlántico Norte, es un cambio en la propia historia de la cristiandad que creo que es particularmente importante. Enrique el Navegante es una persona extraordinaria. Fue una fuerza. Yo creo que es la forma como yo termino mi libro, es cuando lo mato, ¿no? Tenía que lo matar. Cuando lo mato diciendo que es una fuerza que se extingue, que termina, que se acaba. Porque es un hombre que nunca está satisfecho, quiere siempre más. Lo que tiene es siempre un motivo para querer más poder, querer más riqueza, querer más conocimiento, querer todo más. Nunca es un hombre insaciable, duro en unas cosas, muy pronto a apoyar a todos sus hombres de su casa al mismo tiempo. Y es un hombre, es el portugués más famoso del mundo porque fue el hombre que ha cambiado la historia del mundo. Hay una historia antes y después de ese año de 1434 cuando las descubiertas han empezado. Pero antes de las descubiertas hay Ceuta. Y Ceuta, me han preguntado a poco y yo quería centrar mi intervención en esta presentación más en las cosas de Ceuta, de este libro, de que en la biografía generalmente de Enrique el Infante. La primera idea que es importante es que es la propia llegada de los portugueses aquí en 1415. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en 1415? Y esa es una discusión que lo hago en el libro, porque Enrique va a ser uno de los participantes en esa expedición pionera, porque Enrique va a ser uno de los hombres que más va a querer participar, porque Enrique, a quien ha cometido la autoridad para el primero desembarque. Entonces Enrique es una persona, y Enrique va a ser el gobernador de la ciudad, va a ser el héroe del día. Entonces Enrique no podía explicar Enrique sin explicar Ceuta y sin explicar las razones, porque las razones, las consecuencias de la llegada de los portugueses y la tomada de esta ciudad por los portugueses, y vaya a cambiar completamente las funciones que Ceuta tenía en el equilibrio mediterráneo. Y esa es la cuestión más interesante, es que Portugal, como todos vosotros lo saben, Portugal no tiene fronteras con el Mediterráneo. Nuestro país se termina en lo punto más cerca del Mediterráneo, es Vila Real Sant Antonio en Portugal, cerca de Ayamonte en España, es la foz del Guadiana. Entonces es un país solamente atlántico, de un punto de vista geográfico estricto, pero es un país que desde el inicio de su historia en el siglo XII hasta hoy fue siempre considerado un país al mismo tiempo mediterráneo. Y hoy en día Portugal participa en muchas organizaciones internacionales del Mediterráneo, como Argelia, España, Marruecos, Turquía, Grecia, Egipto, y los portugueses, y en todas esas organizaciones el único país que pertenece a una organización mediterránea y que no tiene frontera con el Mediterráneo es Portugal. Porque Portugal es hasta hoy un país mediterráneo y así que es considerado por toda la comunidad internacional. Y cuando Portugal viene aquí a Ceuta, viene en busca del Mediterráneo. Creo que esa es una de las ideas que yo defiendo en mi libro, es que lo que se ha sido siempre presentado de manera muy tradicional es una mirada para que Ceuta era el principio de la conquista de Marruecos. Pues si fuera el principio de la conquista de Marruecos, la conquista tendría sido en Tánger y no aquí en Ceuta. De aquí ningún ejército, mucho menos en tiempos medievales, es capaz de partir de aquí a la conquista de lo que sea, todas las montañas a su alrededor. El rey Sebastián de Portugal, el único rey que ha tentado verdaderamente entrar en Marruecos con un ejército para imponer la voluntad de Portugal, no solamente en la costa, pero en el interior de Marruecos, no ha desembarcado su ejército aquí, pero en Tánger. Porque de Tánger sí, hay una condición orográfica diferente que permite que el avance de un ejército al interior de Marruecos, con algunas posibilidades de suceso completamente diferentes de aquí de Ceuta. Ceuta no ha sido escogida por causa de la conquista de Marruecos. Mientras que la conquista del Reino de Fez, como se llamaba en aquel tiempo,
fue siempre durante 2 siglos uno de los propósitos oficiales, uno de los sueños de la corona de Portugal. Un sueño sí, pero a concretizarlo no era a partir de aquí. Además, cuando en 1437 Enrique, precisamente, viene a la cabeza del ejército real portugués para una segunda conquista en Marruecos, que sería Tánger, ha hecho el error de no desembarcar en la playa de Tánger, pero desembarcar aquí y de aquí salir por tierra hasta Tánger. Y ha fracasado. No es la condición, porque ha demorado 2 semanas a mover sus 6.000 hombres en condiciones hasta llegar cerca de las murallas de Tánger. Muy tarde, porque dio mucho tiempo a que los defensores de la ciudad se preparasen para el ataque portugués. Entonces, la primera idea, que es una idea que yo defiendo en mi libro, es que el Mediterráneo, desde el principio de la existencia de Portugal como un reino independiente, que Portugal tenía las fronteras que tiene, que se terminan en el río Guadiana al sur, en el río Miño al norte, pero que sus fronteras estratégicas son más lejas. Al norte es el Canal de la Mancha, es el estrecho entre la Francia e Inglaterra, y Portugal ha tenido siempre un aliado particular en esta región. En el siglo XIII la Francia, después desde el siglo XIV hasta la contemporaneidad la Inglaterra, pero siempre ha tenido ahí una atención particular. Y la otra frontera estratégica de Portugal era Ceuta. No tengo dudas ninguna sobre eso. Y es en busca de sus límites naturales, límites estratégicos, que Portugal llega aquí en 1415. No era eso, naturalmente, que a Enrique le interesaba. ¿No? Para Enrique es la conquista de una ciudad, es la guerra santa, es la capacidad al mismo tiempo. Y es otra idea que yo defiendo en mi libro, que es una discusión que hubo durante algún tiempo en Portugal sobre entre las razones, porque el cronista dice que los infantes, hijos del rey Juan I de Portugal, no querían ganar la caballería en un torneo. Y las gentes del siglo XX dicen, bueno, eso es charla de cronista, ¿no? ¿Por qué una conquista para ser caballero? Pues no tengo dudas que para Enrique y para sus hermanos mayores era fundamental para se tornaren infantes con autoridad sobre la nobleza portuguesa, tenían forzosamente que combatir en guerra guerreada y no en guerra de torneo. ¿Por qué? Porque su padre era Juan I de Portugal, el vencedor de la batalla de Aljubarrota, que es hasta hoy la leyenda militar de Portugal. Es decir, es la batalla que ha sido contra Juan I de Castilla en 1385, una batalla donde los portugueses tenían un ejército muy más pequeño que el ejército castellano, que es decisiva para la independencia de Portugal, y que ya en vida de su vencedor, del rey Juan I de Portugal, es tenida como una especie de milagro, que sería imposible de vencer. Entonces, la idea es que estos infantes son hijos del rey que ha tenido la mayor victoria de siempre en la historia. Lo decimos hoy, 600 años más tarde, pero en esa época ya tenían la idea de la importancia, la particularidad de esa batalla, con una batalla increíble de un punto de vista de la evolución histórica de Portugal. Eran hijos de ese rey, pero una cosa muy curiosa es que Juan I de Portugal y sus oficiales tenían todos menos de 30 años cuando fue la batalla. Eran jóvenes. Eran los jóvenes que estaban porque hubo una crisis dinástica en Portugal y los condes de los fidalgos mayores todos se relacionaron con el poder más poderoso candidato al trono. El candidato más poderoso era el rey de Castilla, Juan I de Castilla. Entonces son los jóvenes fidalgos que van a defender sus propios intereses y con ellos la independencia de Portugal. Y son toda la gente que está alrededor del rey Juan I de Portugal en la batalla de Aljubarrota son jóvenes de 20 y pocos años, todos ellos. Y todos van a sobrevivir a la batalla y todos ellos van a participar con su rey de esa victoria casi leyenda. Entonces, para los infantes, hijos del rey, son hijos del rey, pero esos hombres sobre los cuales ellos tenían que mandar después de su padre, eran los hombres que tenían que estar en la batalla real con su padre. Y que por esa vía tenían un poder mayor que el poder de la sangre real, que es el poder de una victoria militar en hermandad de armas con su rey.
Y una cosa muy curiosa y muy particular para ese tiempo es que 30 años después de la batalla, casi todos, menos dos, de esos muchos decenas de fidalgos, quedaban todos vivos ainda. Entonces, los infantes han crecido con estas figuras casi legendarias que continuaban viviendo. Y cuando el rey de Portugal va a reunir el consejo que va a decidir de la expedición de Ceuta, son todos los veteranos de esa batalla real, 30 años antes, y los tres infantes. Entonces, los infantes son más importantes socialmente porque son hijos del rey, pero todos los otros tienen la experiencia de una vida acumulada de una vida y son los hombres que han participado con su rey en la batalla. Hay ainda una otra cosa que es que estos infantes tenían un medio hermano, primer hijo primero del rey de Portugal antes de su matrimonio, que había sido armado caballero por su padre después de una campaña militar contra Castilla y la conquista de la ciudad de Tui, en Galicia, que momentáneamente fue conquistada por los portugueses. Y entonces, si su medio hermano bastardo había sido armado caballero después de una batalla, no eran ellos, los infantes legítimos que podían ser armados caballeros por un torneo. Entonces, Ceuta es la llegada aquí, es la llegada de Portugal hasta su frontera estratégica y al mismo tiempo es la consagración de la nueva dinastía, la dinastía de Avís, y la legitimación política y militar de los infantes hijos del rey vencedor de la batalla real de 1385. Es en este contexto que creo que tenemos que interpretar la llegada de los portugueses a Ceuta, y la consecuencia mayor de esta llegada a Ceuta es que hubo un cambio en las rutas de conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico Norte. Muchísimos navíos genoveses, catalanes, venecianos, lo que fuera, pasan a tener aquí en Ceuta una escala, un puerto de apoyo donde paraban, pero pagaban, naturalmente. Entonces, es una fuente de riqueza para Portugal, al contrario de lo que muchas veces ha escrito, es claro que los moros no han continuado a traer aquí sus productos, y es claro que Ceuta no ha continuado a ser un puerto comercial como era antes. Se ha transformado un puerto comercial en una base naval de una ciudad con 30.000 personas para una guarnición de 2.000 hombres. Es un cambio, pero es un cambio que es de tal manera importante que después, 22 años más tarde, cuando se da el desastre de Tánger, en que los portugueses están cercados por los moros y tienen que, para se retirar sin ser todos masacrados, tienen que dejar un rehén, y el rehén es el hermano menor de Enrique, es el infante Fernando, y el infante Fernando nunca fue resgatado, porque mismo cuando los portugueses no querían perder Ceuta, y la única vez que la regencia de la corona portuguesa ha pensado en cambiar Ceuta por el infante prisionero de los moros, la armada que fue enviada de Portugal para venir aquí a hacer el cambio fue atacada por genoveses, que eran aliados tradicionales de los portugueses, con que nunca los portugueses, antes y después, tuvieron una lucha que fuera. Pero en ese caso la armada portuguesa fue atacada, el capitán mayor de la armada fue muerto durante los combates, y así que el capitán mayor es muerto, los genoveses se retiran. Pero Ceuta ha quedado del lado cristiano. Porque Ceuta, la conquista de Ceuta representa la existencia de una base naval que podía ayudar a los portugueses a atacar la navegación musulmana y al mismo tiempo apoyar la navegación cristiana, sea de Barcelona, sea de Génova, sea de Venecia, sea de Roma, donde sea, hasta los puertos del norte de Europa. Ceuta fue siempre uno de los intereses mayores de Enrique el Infante. Y lo más interesante, y lo digo también en este libro, es que después de ser gobernador de Ceuta, Enrique ha intentado volver aquí, y volvió cuando Ceuta fue atacada por el rey de Fez de una manera más peligrosa en 1419, pero Enrique llegó aquí después que el capitán Don Pedro de Menezes había ya rechazado el ataque de los musulmanes. Enrique incluso va a intentar atacar Gibraltar en esa vez, pero también no es bien sucedido, y después su padre lo llama y lo ordena que regrese, que vuelva al reino de Portugal.
Pero Enrique nunca ha querido siempre continuar la conquistas en África, pero como no había capacidad de lo hacer permanentemente por parte de los portugueses, en gran parte por causa de la amenaza castellana que perduraba. Castilla solo hacía las paces algunas veces, y cuando no hacía las paces, el esfuerzo mayor de la corona de Portugal era el refuerzo de la frontera para garantizar que en caso de invasión castellana, que el reino se podía defender del ataque de su vecino. Pero Enrique, como hombre que tiene sus propias iniciativas, como un particular que era, que no estaba vinculado solamente a los intereses de la corona de Portugal, se va a interesar a buscar por otros aliados que podrían ayudarlo en esta lucha aquí en África, al mismo tiempo que quiere buscar riqueza, las fuentes del oro de Guinea, que quiere satisfacer también su curiosidad sobre lo que hay adelante en aquello que llamaban en aquel tiempo el mar tenebroso, el mar de los monstruos, y que se creía que no se podía navegar. Él, Enrique, no ha navegado, pero él ha convencido a ciertos hombres a hacerlo, por la muerte que fuera, pero los ha convencido paso a paso, durante 3 tentativas sucesivas, hasta que van a conseguir empezar las descubiertas. Lo que es interesante es que este Enrique, que quiere ser conocido en Europa como este hombre moderno, hombre capaz de cambiar el mundo, que vaya a recibir cartas con elogios, por ejemplo, de un gran humanista como Pietro Poggio Bracciolini, que era un secretario del Papa, un hombre que andaba por toda Europa recogiendo manuscritos latinos y griegos, y que, sabiendo las navegaciones hechas por los hombres del infante Enrique, vaya a escribir una carta diciendo que el mundo se pasmaba y que el mundo se admiraba y que el mundo lo parabenizaba por lo que estaba haciendo de nuevo, porque estaba cambiando el mundo. Y esta conciencia del cambio del mundo es una conciencia tan fuerte que el cronista que va a escribir sobre esas navegaciones utiliza sistemáticamente en su crónica la palabra nunca, cosas que estamos haciendo que nunca habían sido hechas. La palabra nunca es muy fuerte, ¿no? Es la palabra que significa un cambio, una cosa que nunca había sido hecha y que ahora se hace. Cosas que se hacen y pasan a hacer naturalmente. Entonces, esta conciencia de la importancia de las descubiertas como un cambio para la humanidad, primero para los cristianos, me espero que vaya a ser un acontecimiento imparable y entonces que va a tener consecuencias para todo el mundo, es una conciencia que es asumida por los contemporáneos. No es por acaso que también, como recibe estas cartas de Bracciolini, Enrique recibe allá en Portugal un dinamarqués, por ejemplo, que estaba en Copenhague cuando sube y vuelve a Portugal quería ver las cosas, quería saber lo que es la novedad, y la ha sabido también que ha sido muerto por un elefante en Guinea. Es decir, ha visto el elefante hasta que el elefante le ha caído por encima y lo ha matado. Ahora, este Enrique que tiene la riqueza, este Enrique que tiene este prestigio, este hombre que está enseñando al mundo cosas nuevas, en 1449, cuando hay una crisis política, al mismo tiempo, y en el libro en título portugués es Enrique el Infante, y no Enrique el Navegante, que era en el sentido de insistir también que mientras sea la persona clave para percibir la globalización, las descubiertas, que Enrique fue principalmente un actor político portugués. Aquí en la traducción castellana, por una cuestión de que las personas cuando miran la capa perciben de quién se habla, el título es Enrique el Navegante, pero el libro fue concebido para insistir mucho en mostrar que Enrique fue un actor político decisivo durante décadas en Portugal. Y su última gran participación en las crisis políticas portuguesas es en 1449, cuando su hermano mayor, ainda vivo, Pedro, se ha rebelado contra el rey, que era sobrino de los dos. Enrique no va a apoyar a su hermano, va a apoyar a su sobrino, por una cuestión de legalidad. El infante Pedro no tenía razón política para esa. Y lo que más interesante es que al final de la batalla, en que Enrique está al lado de su sobrino durante los combates,
Lo que va a salir de esa batalla es que Enrique, el hombre de las descubiertas, el hombre que tiene parte del Algarve, el hombre que tiene muchos negocios, que tiene negocios exclusivos, como el negocio del sabón, como el negocio de la tuna, ese Enrique va a ser nombrado finalmente, como tanto deseaba, capitán de Ceuta. No el gobernador que era después de 1415, 1416. No, ha sido nombrado por un momento capitán para venir aquí, para se quedar aquí combatiendo, defendiendo la ciudad contra las investidas de los musulmanes. Lo que nos muestra que en ese momento Enrique tenía 56 años. Era un hombre ya viejo por aquel tiempo, era un hombre riquísimo, que era prestigiado, que tenía incluso la orden de la jarretera inglesa, que es una orden que solo era dada a los ingleses que combatían por el rey de Inglaterra, o por los fidalgos que combatían por la Inglaterra, o a los reyes aliados de Inglaterra. Pero Enrique no ha combatido por Inglaterra y no era rey. Es el caso único de un príncipe europeo que vaya a recibir la orden de la jarretera. No es por las descubiertas, es por África. Es el prestigio del hombre que es el gobernador de Ceuta. Pues este hombre que tiene todas estas reconocimientos, glorificaciones, riquezas, a los 56 años, como premio por su lealtad al rey, lo que va a pedir es venir para aquí como capitán. El problema es que Enrique, mientras que fue gobernador de Ceuta, debería cobrar un impuesto para utilizarlo aquí, pero algunas veces era un político normal, algunas veces lo utilizó para su propio bolsillo y no tanto para... Aquí él tenía muchas deudas a los capitanes de Ceuta. Algunas de esas deudas han sido pagadas después de su muerte. Entonces yo creo que el rey ha comprendido cualquier cosa, porque después nos tenemos algunas cartas en que Enrique convoca a sus caballeros diciendo: se preparen sus cosas, porque vamos, para me seguir conmigo para Ceuta, porque yo soy el nuevo capitán de Ceuta. Y da un momento en que es un sobrino suyo que viene aquí en su plaza, es el conde de Odemira, si no estoy seguro. Entonces, pero para decir que Enrique en ese momento termina su carrera como gobernador de Ceuta, la idea de gobernador de Ceuta termina y la corona pasa a administrar directamente la ciudad con los capitanes que se quedan aquí defendiendo y gobernando a los hombres de la guarnición de la ciudad. Pero es muy significativo que hasta tan tarde, y Enrique después volvió aquí, 2 años antes de morir, ya con 64 años, con su sobrino Alfonso V, para participar en la conquista de Alcázar Seguí, la conquista que fue hecha en el verano de 1458, hasta el final. Es muy interesante porque cuando en 1432 la familia real portuguesa discutió qué hacer después de la paz definitiva con Castilla, porque solamente después de la paz definitiva con Castilla, solo alcanzada en 1432, en que era posible mirar al exterior sin estar con una preocupación mayor sobre la frontera terrestre. Una parte de los miembros de la familia real van a decir: bueno, no hacer nada, nos quedamos aquí, estamos tranquilos. Otros decían: bueno, podemos invitar a Castilla con nosotros a atacarnos Granada. Pero atacar Granada, Portugal no podía conquistar Granada, era la conquista de Castilla, y apoyar o ayudar Castilla era una forma de Portugal decir que era feudatario de Castilla, porque auxilio y concilio era lo que los vasallos prestan a los ciudadanos. Entonces, auxiliar Castilla en una conquista podía parecer un Portugal que al final quería ser independiente, pero que se estaba subordinando a la voluntad del rey de Castilla. Entonces, políticamente no era interesante desde un punto de vista estratégico y político portugués. Y hay dos infantes que defienden la guerra en África. Es el infante Fernando, el que va a morir en Fez, en las mazmorras de Fez, y Enrique. Y la carta que Enrique escribe defendiendo la conquista de las campañas militares aquí en África es una carta de un hombre determinado. Es una carta loca, ¿no? Es una carta loca, porque incluso dice que el propio Cristo en el Evangelio ha dicho que se puede matar. Bueno, cuando la argumentación llega a este punto, estamos en una argumentación completamente loca de un punto de vista de la determinación que no mira la realidad de las cosas, pero solamente aquello que es su voluntad personal. Y es una carta que nos muestra esta fuerza de Enrique. Enrique que va a dedicar los últimos años de su vida a los negocios, particularmente a los negocios, los años 50, en el desarrollo del comercio de Guinea.
pero él ha tenido tiempo de preparar su propia muerte, para su propio túmulo, su propio mausoleo, y ha dejado un mensaje con los símbolos que ha pedido para que se quedasen en ese mausoleo. Yo creo que pues puedo decir, de cierta forma, que Enrique hasta su muerte fue pensando en Ceuta y en África, más que en la Guinea de las descubiertas. Porque lo que ha pedido para poner como símbolos, que están hasta hoy en los monasterios de la batalla, en su túmulo, son a la derecha el escudo de Portugal, él era infante, hijo del rey, hermano del rey, tío del rey. A la izquierda el símbolo de la Orden Militar de Cristo, una orden militar que era la heredera en Portugal, la Orden del Templo de Jerusalén. Y al centro el símbolo de la Orden de la Jarretera, el símbolo de esa orden honorífica inglesa de que él participaba como su miembro con derecho a una cadera en Windsor. No hay una referencia a Guinea en su túmulo. A esta demostración, recordar a todos los que, como nosotros hoy, vinimos después de él, que él fue un caballero de la cristiandad que tenía su principal foco en la dilatación de la cristiandad. Entonces, para él, Ceuta fue siempre un momento importantísimo y no estoy seguro también, y eso el propio cronista Zorara nos deja muy claro, que la memoria, entre sus memorias, entre las memorias más afortunadas que él tenía, entre los episodios de su vida que seguramente eran inolvidables, estaba naturalmente el 21 de agosto de 1415, el día en que él fue héroe en estas calles y en que él fue armado caballero por su padre después de cumplir su sueño de combatir. Muchas gracias. Bueno, abrimos un turno de palabras o de preguntas que quieran dirigir al autor. Bueno, mientras se anima, yo voy a hacer una pregunta, si me lo permite, y es al filo del género. La biografía, en general, por lo menos en España, no sé en Portugal, ahora no lo cuentas, por ahí va la pregunta, ha sido un género poco trabajado. Fundamentalmente yo creo quizás porque sobre todo esta generación, ¿no? Sí. Viene muchos venimos de la escuela del materialismo histórico, que consideramos las estructuras, la economía, las superestructuras ideológicas, las formaciones sociales, mucho más importantes que los seres humanos, ¿no? En definitiva. Y yo creo que además en esto la historiografía anglosajona tiene una larga tradición, yo creo que además buena tradición, y que en el último tiempo creo que se está recuperando, no sé también si en Portugal. Y en ese sentido, ¿qué opinas tú de la biografía como género? En fin, por un poco va a poner la pregunta. Claro, muchas gracias. Sí, es verdad que cuando yo propio, en mi formación como historiador, en los primeros años de graduación y posgraduación, en los años 80, las estructuras imperaban completamente, el individuo era esmagado por las superestructuras, por todo eso. Hubo una evolución y hoy creo que es posible hacer las dos cosas. Yo creo que es fundamental continuar estudiando las estructuras en que condicionan, que no deciden pero condicionan los hechos de los hombres. Pero en eso yo soy muy brodeliano, lo confieso. Uno de los primeros textos que yo he leído en cuanto estudiante de historia en la universidad fue un estudio sobre el tiempo de Brodel, que es un estudio de la estructura, las conjunturas y los tiempos breves, y es un estudio que se quedó hasta hoy como una estructurante de mis trabajos. Y la biografía es la capacidad de introducir el genio humano, la genialidad del hombre, la individualidad, la libertad también del hombre, en las conjunturas y las estructuras. Es decir, que desde ese punto de vista creo que es una historia muy completa, porque nos obliga a comprender la estructura. No se puede hacer una biografía olvidando las estructuras. Y todas, las religiosas, las económicas, las sociales, porque cada hombre tiene una posición social, tiene un comportamiento político, tiene un desempeño económico, tiene una convicción religiosa. Y todo eso tiene que ser explicado a un lector. Y creo que aquí ha hecho esa tentativa, y es mi intento de explicar explicar a Enrique en su tiempo, y en este caso particular explicando cómo este hombre de su tiempo lo ha cambiado por su actitud,
por su personalidad, que es una persona muy particular. Entonces, el género biográfico hoy está creciendo mucho, no puede sustituir los estudios de dimensión estructurante y de conjunturas, pero son necesarios para se articular unos con los otros. Yo creo que no es posible hacer un libro como este si no hubiera colegas míos que habían hecho las estructuras. La biografía no puede aparecer en un vacío, entonces es una complementariedad y creo que eso va a continuar. En la universidad donde trabajo y en otras con que colaboro, en las tesis, disertaciones que vamos continuando a evaluar y vamos viendo que van saliendo sobre las diferentes épocas de la historia, continuamos a encontrar estudiantes que se dedican al estudio de una personalidad, pero otros que continúan estudiando las grandes líneas estructurantes de la historia, y esta combinación es muy importante. Pero creo que fue una buena evolución de los años 90 por comparación con los años 70, 80, donde el individuo casi había desaparecido, pero el motor de la historia es la individualidad. Esto estoy seguro que Enrique cambió el mundo, y cambió el mundo no por ser más uno, pero por ser diferente de los otros de su tiempo, como Colón, por ejemplo. Y otros podemos dar otros ejemplos de otros hombres que, aprovechando los conocimientos de su tiempo, van a hacer cosas diferentes, y es por ahí, son esos los hombres que verdaderamente hacen la evolución y el cambio en la historia. No es las personas que en su libertad y en su voluntad se limitan a hacer lo que la sociedad espera de ellos, pero hay siempre algunos que hacen más de lo que la sociedad espera de ellos, de aquello que sería, y son esos normalmente que van a cambiar un poco la historia paso a paso. Enrique es uno de esos hombres, pero, insisto, solo pude hacer así porque tenía una cantidad enorme de estudios en Portugal, en Europa, en África, sobre los océanos, que me permitieran encuadrar la historia particular de este hombre en las múltiples historias que se conectan en su historia. Mire, por favor, en una ocasión, hace ya tiempo, visitando Oporto, elegimos un hotel porque estaba en la calle Ceuta. Me parece recordar que se llamaba Infante de Segres, con unas porcelanas de Macao preciosas, unas maderas de Angola súper maravillosas, y nos acompañó un guía local que nos dijo que se llamaba esa calle así porque ahí existió una oficina de tributos, porque para mantener Ceuta pues había que pagar un tributo para el clero, para los militares, y ahora, como usted ha dicho, que me ha parecido entender que casi se podía mantener el mantenimiento de Ceuta con el puerto. Sí. Eso sí. Bueno, gracias. La ciudad de Ceuta, de lo que podemos comprender hoy, tenía recetas importantísimas, recetas por vía de los barcos, los navíos que se equiparaban aquí, como también por los saqueos que hacían la navegación musulmana. Pero todavía la corona al principio ha creado un impuesto que ha durado unas décadas. Creo que a partir de un cierto punto ese impuesto no era necesario, pero estaba se cobrando y se cobraba. Una cosa el facto que la corona ha continuado a cobrar un impuesto mientras que la ciudad tenía receptas es solamente un aprovechamiento que la corona ha hecho de la situación. Este impuesto, yo no lo sé cuándo este impuesto termina. No me parece que tenga continuado en el siglo XVI, ha terminado en un cierto momento. Pero fue una discusión que hubo durante mucho tiempo, de los intereses que había. Todavía también es verdad que el suceso o insuceso comercial de Ceuta es una contabilización muy difícil de hacer. Por ejemplo, una de las ventajas de la conquista de la ciudad es que la pescaría en Algarve ha mejorado, porque la conquista de la ciudad ha permitido que navíos portugueses de corso han pasado a operar en el estrecho. Es decir, y eso ha significado que el corso musulmano ha bajado, y que en Algarve, que es la provincia más al sur de Portugal, há menos ataques musulmanes, menos despesas, y há más ganhos, porque la pescaría se puede hacer ahora con tranquilidad.
es un daño indirecto que no se contabiliza aquí, pero que ha sido una mejoría para el Reino de Portugal. Muchas de las rentas que se sacaban de Ceuta eran para particulares, o la corona las sacaba, pero tenía que enviar, es verdad que tenía que enviar para aquí soldados, armas, y que las pagaba con otra cuenta, y esa cuenta era con los impuestos. Entonces, mientras que ganaba por un lado, no quería decir que iba a pagar todo con eso que ganaba, y al principio no, son necesarios algunos años hasta que estas rutas y que la utilización de Ceuta por parte de la cristiandad sea una cosa más o menos normal. Y al principio la corona no estaba segura de lo que iba a pasar, entonces ha creado este impuesto, que es un impuesto que termina, no ha durado mucho tiempo. Gracias. En eso, no, por añadir, que hay un libro que editó el Instituto de Estudios Ceutíes, que tradujo de, ¿cómo se llama?, de la casa de Villarreal, de los Meneses, que además hace el estudio del corso que hizo, era un corso importante, que además enriqueció a la familia. Es un libro que puede usar para ese tema, que el autor era Joao Campos. Nuno Campos. Yo, otra cosita, otra pregunta que al hilo de tu intervención se me ha suscitado, y es, yo creo que la decisión portuguesa de la conquista de Ceuta aúna un conjunto de factores, pero ¿tú cuál crees más decisivo? Tú has citado, por ejemplo, el de la promoción de élites, que evidentemente esa élite joven en torno al infante, que tiene como referencia a sus mayores que han conseguido la independencia de Castilla, puede ser una razón. Pero otros autores hablan de razones, el tema de la piratería musulmana que azota la costa sur de Portugal, el tema de la conquista de Marruecos, el tema de los temas económicos a más largo plazo. ¿Tú cuál crees que fue más decisiva de todas esas razones de la conquista de Ceuta? Yo tengo alguna dificultad en elegir uno como más importante de todos, pero creo que lo que más, que puedo escoger, porque es lo más, que toma para sí todas esas otras todos los otros particulares, es la cuestión geoestratégica, que Ceuta es la frontera de Portugal. La frontera de Portugal no es Guadiana, en aquel tiempo la frontera de Portugal, hasta donde Portugal quería intervenir, era aquí hasta Ceuta, hasta el estrecho, para poder intervenir como potencia, para ser como era y como se queda siendo hoy, una potencia mediterránea, mientras que no tenga frontera con el Mediterráneo. En esta idea de que Ceuta es la frontera de Portugal, tenemos las cuestiones de conquista, porque estando aquí la frontera también Portugal nunca, durante 2 siglos, nunca desistió de la idea y del sueño de la conquista del Reino de Fez. Entonces sí, por eso, estando aquí, podía pensar siempre no partiendo de aquí, pero y también garantizaba que la costa atlántica de Marruecos no era atacada por Castilla, porque Portugal estaba aquí, y era de aquí hasta el Atlántico era de Portugal la reconquista. Los factores económicos están presentes, la discusión en Portugal es un poco diferente. Los factores económicos... La famosa intervención del tesorero de... Exacto, sí, claro, sí, porque es un hombre que hace la sugestión, y sí, porque hubo ganos económicos fortísimos, sobre todo por las élites de Porto y de Lisboa. Y la realidad es que sus aliados genoveses van a participar en esta conspiración para que Ceuta no sea devolvida a los musulmanes. La parte social es importante no solamente para los infantes, pero para mucha nobleza portuguesa. Porque estamos en el siglo XV, y en el siglo XV ainda los nobles necesitan de la guerra para se afirmar socialmente. Y Portugal no tenía, la conquista de Ceuta ocurre al mismo tiempo en que la nueva dinastía portuguesa toma una decisión que va a durar durante 2 siglos de manera muy continua, que es de tener una política de neutralidad europea. Portugal no quiere entrar en guerras, porque no quiere entrar en guerra con Castilla, que es su vecino y que no le interesa la guerra, porque es una guerra peligrosa. Portugal está cierto que no tiene condiciones para hacer conquistas en Castilla, pero que puede ser conquistada por Castilla, entonces lo mejor es la frontera tranquila. Y no está interesado en participar incluso en las alianzas con su aliado natural, que es Inglaterra. Entonces Portugal busca a una neutralidad y la ha conseguido continuar durante 200 años. Pero
en este tiempo no hay entrenamientos de ejércitos, entonces sus hombres, los nobles, precisan de guerra. Entonces lo mejor es exportar la guerra para fuera de Portugal. Y Ceuta se torna el primero campo de entrenamiento de entrenamiento de la nobleza. Es muy interesante porque después, cuando en 1437 el rey Duarte va a enviar la expedición a Tánger y va a escribir las 13 razones por qué ha decidido esto, una de las primeras es para mantener mi nobleza ocupada y ejercitada en la guerra sin la perder, sin que quieran todos ir a combatir en la Flandres, donde sea, donde haya guerras, porque los nobles necesitan de la guerra. Quería hacerte un último comentario. Estamos hablando de la conquista, de los motivos y tal, pero no hablamos mucho de la ciudad a la que llegan los portugueses. Pero sí en el Congreso, en los últimos días, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue tan fácil? ¿Y por qué luego Génova no quiere que prefiere que esté Portugal, que al fin y al cabo tienen que pagar? Aquí había un barrio genovés, teóricamente, para atender el comercio. ¿Cómo es la ciudad que ellos se encuentran? La ciudad que los portugueses encuentran es una ciudad que está perteneciendo a un reino que está con muchos conflictos internos. Y los portugueses han aprovechado durante el siglo XV hasta 1480, han aprovechado mucho de las divisiones internas musulmanas para hacer las conquistas de Ceuta, de Alcácer Seguí, Tánger y Arcelá. Después, con la queda de Granada y con la venida para África de muchos moriscos, muchos granadinos, las cosas han cambiado. Por ejemplo, ciudades como Tetuán y Szechuan, que estaban desiertas, han sido reocupadas por granadinos que vuelven aquí o vienen para aquí con un sentimiento de desfoga, de una yihad más fuerte, porque han sido derrotados, han sido expulsos de su propia tierra donde habían nacido. La ciudad que los portugueses encontraron, en la Edad Media, puede ser que hasta hoy ocurra un poco esto, las batallas se ganan y se pierden en pequeños detalles y muchas veces por errores. Creo que los ceutís de 21 de agosto de 1415 cometieron un error grande cuando han intentado atacar a los portugueses en la playa. No es seguro que si los portugueses hubiesen desembarcado y la ciudad se mantuviese con las puertas cerradas, que la ocupación de la playa garantizase la conquista de la ciudad. Puede ser que sí, puede ser que no sabemos porque no ha pasado, ¿no? Pero una cosa es cierta, que hubo un error de los defensores, para lo cual después no hubo capacidad para lo corregir. Entonces, ¿por qué lo intentaron? Porque han probablemente creído que la fuerza portuguesa no era suficientemente fuerte para hacer la corrida que han hecho hasta la puerta de la ciudad, porque hace mucho tiempo que portugueses y musulmanes no combatían, entonces no había una idea bien de quién eran estos hombres que estaban atacando, porque puede ser que creyesen también los musulmanes que los portugueses al primer punto no irían a arriscar entrar solamente unas decenas de hombres por las calles de Ceuta adentro, pero lo intentaron. Muchas de las victorias son victorias de gente loca, para nuestro punto de vista, no, porque es gente temeraria, es gente que a quien no les da miedo la muerte. Hoy en día un ejército está preparado para salvar todos sus soldados. Este ejército está pronto para sacrificar todos sus soldados. Es una concepción de la guerra también y del honor. Se gana en la guerra completamente diferente. Y los hombres que van a desembarcar, miren, para tenernos una idea de ese tiempo diferente, que tiene una lógica que no es la nuestra, el rey de Portugal lo que ordena es un desembarque, no es el ataque a la ciudad. Lo que estaba previsto era solamente que hubiese un desembarque para empezar un cerco. Y él decide que su hijo tercero, lo más nuevo, dinásticamente el más descartable, se muere. Y al mismo tiempo el más fervoroso de esta conquista, Enrique, que debe encabezar las tropas que van a desembarcar. Un de los hijos del rey, el más nuevo, pero para hacer un desembarque. Y cuando
Cuando Enrique con sus hombres está en la playa, la primera cosa que le ha pasado y que el cronista después confiesa que dice que él le ha dicho a él que un desespero para Enrique que vaya a ver que de una forma clandestina, junto con Enrique con sus tropas, ha aparecido su hermano mayor, Duarte, el heredero de la corona. Y por tanto tenemos un rey que ordena que es el hijo tercero, pero el hijo primero quer tener él la gloria de este desembarque y contra las órdenes de su padre va a desembarcar con los hombres y aparece, cuando aparece el comando que tiene sido dado a Enrique pasa automáticamente para él porque es más viejo, no porque él ha ordenado, pero porque es lógica de aquel tiempo. No estamos a ver hoy que un coronel vaya a desobedecer a la orden de un general durante una batalla por la búsqueda de la gloria, o entonces después, muchas veces es así también, hasta hoy, que algunas veces hay ejércitos que se pierden porque alguien no cumple las órdenes. Ali, aquí, en ese día, cogió bien al ejército portugués, por suerte también. Suerte, capacidad militar indiscutiblemente, pero por suerte. Y como fue también por suerte que se ganó en Ausbagota en 1385. Si Juan I de Castilla tiene organizado bien sus tropas, era imposible los portugueses ganar esa batalla. Y a otras así, y a otras que son, como hay Alcácer Quibir aquí, es al contrario, que los portugueses la pierden porque no hay una capacidad de su rey de controlar su ejército. Entonces, muchas de las veces, sobre todo las derrotas militares de ejércitos mayores, se pasa, o más organizados, se pasa porque alguna cosa ha sido mal comandada. Y aquí, en 21 de agosto, los musulmanes no defendieron correctamente, de un punto de vista militar, han hecho errores fatales. Creo que es sobre todo eso. Y la ciudad, y después damos un cambio, hay imágenes, la ciudad de Ceuta en siglo XVI, y después la ciudad que los portugueses conquistan termina en ese día. Lo que viene a seguir no es una ciudad, durante algún tiempo va a ser una base naval, que después, paso a paso, va a volver a ser una ciudad. Pero en el momento en que, en esta parte de la ciudad que estamos ahora, tenemos ahora estas calles que fueron descubiertas, que son calles abandonadas hasta después de la conquista de la ciudad. No es una ciudad cuando se corta el muro y sí que efectivamente aquel pedacito de ciudad que está junto a la Gran Vía y a la Plaza Monumental, es una otra ciudad que es lo cambio de una ciudad comercial para una base naval que después, paso a paso, va a volver a ser, después del siglo XVII y XVIII, otra vez una ciudad como es hoy. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Joao. Gracias, Dios. Recordarles a todos ustedes que mañana continuamos con la celebración del Día del Libro. A las 8:30 de la tarde tendremos un concierto de guitarra clásica, en este caso música, por el guitarrista chileno Bernardo García Huidobro. Muchas gracias.